¿Sabías que el derrame cerebral que mató a don Roberto la semana pasada ya le había avisado 3 días antes? Él lo sintió, lo ignoró, y nadie en su familia sabía lo que significaba esa señal. Eso es exactamente lo que no puede volver a pasar. Cada 40 segundos, en algún lugar de este planeta, alguien sufre un derrame cerebral. Mientras terminas de escuchar esta frase, otro cerebro acaba de ser golpeado. Cada año, el derrame cerebral mata a casi 6 millones de personas en el mundo. Es la segunda causa de muerte más frecuente y la principal razón por la que las personas terminan con una discapacidad permanente. Pero hay algo que casi nadie te dice con suficiente claridad. En la mayoría de los casos, el cerebro envía señales de advertencia muy específicas horas, e incluso días, antes del evento catastrófico. Señales que parecen insignificantes. Señales que confundimos con el cansancio, con la edad, con el estrés. Y ese error de interpretación, ese momento en que decidimos que no era nada, puede costar todo. Este video existe para que tú y las personas que amas no cometan ese error. Lo que vamos a ver juntos hoy no es teoría médica, es información práctica basada en evidencia que puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo o llegar tarde. Vamos a hablar de los 5 grandes avisos que el cuerpo manda antes de un derrame. Vamos a entender qué destruye tus vasos sanguíneos por dentro, muchos años antes de que cualquier médico te diga que tienes un problema. Y vamos a hablar de la ventana de 72 horas, ese periodo crítico después de una señal de alerta, donde todavía se puede prevenir el desastre. Quédate hasta el final, porque el 5º aviso es el que menos personas conocen y es posiblemente el más importante para detectar el riesgo mucho antes de que sea demasiado tarde. El derrame cerebral no es lo que la mayoría imagina. No es un rayo que cae de un cielo despejado. En la mayoría de los casos, es el punto final de un proceso que lleva años ocurriendo en silencio dentro de tus arterias. Y si algo es predecible, al menos en parte, también puede prevenirse. Ese es el punto central de todo lo que vamos a hablar hoy. Cuando la gente habla de derrame cerebral, en realidad está hablando de 2 eventos completamente diferentes que ocurren en el cerebro. El primero es el derrame hemorrágico. Un vaso sanguíneo dentro del cerebro se rompe. La sangre se derrama sobre el tejido cerebral, forma un coágulo que comprime las neuronas, y muchos de esos pacientes no sobreviven. El segundo tipo, y el que vamos a trabajar hoy con más profundidad, es el derrame isquémico. Aquí el vaso no se rompe, sino que se obstruye. El flujo de sangre se detiene en una parte del cerebro y las células de esa zona comienzan a morir en aproximadamente 4 a 6 minutos. Los derrames isquémicos representan alrededor del 85% de todos los casos. Para entender por qué cada minuto importa tanto, necesitas tener claro cuán exigente es tu cerebro. Tu cerebro pesa aproximadamente 1,4 kg, alrededor del 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% del oxígeno que respiras y el 25% de toda la glucosa que circula en tu sangre. Es una central de control que nunca se apaga y que necesita un suministro constante de combustible. Corta ese suministro durante apenas unos minutos y las células comienzan a morir de formas que no tienen vuelta atrás. Por eso los médicos dicen que el derrame es una carrera contra el tiempo. Es literalmente una carrera para salvar tejido cerebral antes de que desaparezca para siempre. Ahora viene lo que la mayoría no sabe. Para que una arteria cerebral se obstruya de repente, el terreno casi siempre se fue preparando durante años. Las paredes del vaso fueron dañándose. El colesterol y los coágulos fueron acumulándose. La abertura fue estrechándose. Esto no es una explosión que llega de la nada. Es el último paso de un proceso largo. Y a lo largo de ese camino, tu cuerpo casi siempre envía señales de advertencia. El problema es que nadie te enseñó a leerlas. En medicina, esas señales tempranas se llaman ataque isquémico transitorio, o AIT. La palabra transitorio significa temporal. Aparece y desaparece. Imagina la arteria carótida, la arteria principal del cuello que lleva sangre desde tu corazón hasta tu cerebro. Con los años,
Una placa de grasa se forma en la pared interna, justo donde la arteria se ramifica. La abertura se va estrechando lentamente. Luego, en algún momento, ese vaso ya estrecho entra en un espasmo breve. El flujo de sangre se detiene durante unos segundos o unos minutos, y la zona del cerebro que esa arteria alimenta básicamente queda a oscuras por ese tiempo. Tú sientes o ves un síntoma de derrame. Después, el espasmo se relaja, el flujo sanguíneo regresa, el síntoma desaparece y piensas que estás bien. Lo que la investigación científica muestra claramente es que un ataque isquémico transitorio muy frecuentemente precede a un derrame isquémico grave, típicamente dentro de las siguientes 72 horas. Esos 3 días son tu ventana, el momento donde la catástrofe todavía puede prevenirse. La mayoría de las personas no aprovecha esa ventana porque el episodio de advertencia fue breve, extraño y luego desapareció. Entonces se convencen de que no era nada. Estos episodios de advertencia generalmente duran desde unos 30 segundos hasta tal vez 10 minutos. Exactamente por eso se cuelan entre las grietas. Puedes estar en tu cocina, en la ducha, bajando del carro y para cuando te detienes a pensar, el síntoma ya pasó. Pero cada uno de esos episodios es tu cerebro enviando un mensaje final, muy claro. Estoy a punto de estar en serio problema. Ahora quiero llevarte a través de los 5 grandes señales de alerta, explicando no solo cómo se ven, sino qué está ocurriendo dentro de tu cuerpo cada vez que aparecen. La primera señal es la ceguera temporal en un ojo. Te levantas, caminas hacia la cocina y de repente un ojo se oscurece o se nubla, como si alguien bajara una cortina negra sobre ese ojo o embarrara el lente con barro gris. Parpadeas varias veces, tal vez te frotas el ojo y en segundos o en un minuto como máximo, la visión regresa. Entonces lo atribuyes a haberte levantado demasiado rápido o a demasiado tiempo frente a la pantalla. Lo que realmente ocurre es esto. Ese velo casi siempre es un pequeño coágulo o un fragmento de placa que se desprendió de la pared de tu arteria carótida, viajó hacia arriba y bloqueó brevemente la arteria que alimenta el ojo. La arteria del ojo no es un tubo aislado cualquiera, es una rama directa de la arteria carótida interna que también alimenta tu cerebro. Cuando el coágulo o el fragmento de placa se aloja en esa pequeña arteria del ojo, la sangre no puede pasar. La retina, el tejido que detecta la luz, pierde su suministro de sangre por un momento, y ves oscuridad o una mancha en lugar de una imagen clara. Cuando el coágulo se desplaza y el flujo sanguíneo se restablece, la visión regresa y te sientes con suerte. Tuviste suerte, porque ese mismo coágulo podría haber ido 2 milímetros hacia el costado, hacia una arteria cerebral. Y entonces, en lugar de un apagón de 1 minuto en un ojo, estarías mirando una pérdida permanente del habla, parálisis de un brazo y una pierna, o la muerte. Los médicos tienen un nombre clásico para ese apagón de un ojo, amaurosis fugaz, que literalmente significa ceguera fugaz. Los neurólogos tratan esa frase como una alarma de incendios. Si un paciente describe ese episodio, recibe una evaluación urgente porque el riesgo de un derrame real en las horas siguientes es alto. Los registros hospitalarios muestran un patrón que se repite. Una persona ignora 2 o 3 de esos episodios en el ojo, y el siguiente es el grande, el que ocurre en el cerebro. Pero antes de llegar a la segunda señal, necesitas saber algo que cambia completamente la forma en que deberías estar viendo tu riesgo ahora mismo. La segunda señal es el entumecimiento o hormigueo repentino en un lado del cuerpo. La palabra médica es parestesia, pero puedes pensar en ello como tu piel comportándose de manera extraña. Puede ser todo el brazo, solo la mano, la mitad de la cara o incluso todo un lado del cuerpo. Se siente como agujas y alfileres, como algodón, o como si esa parte del cuerpo se hubiera convertido en caucho. El detalle clave es que aparece de la nada mientras estás simplemente sentado, caminando o hablando. Dura unos minutos, luego desaparece solo. Probablemente alguna vez te has dormido sobre el brazo, donde la compresión nerviosa causa un entumecimiento que desaparece cuando te mueves. Eso es diferente. Tu cerebro y tu médula espinal están bien. Comprimiste un nervio y en cuanto el flujo sanguíneo y la posición se normalizan, la sensación regresa en 1 o 2 minutos.
Con un AIT, el problema no está en el brazo, está en la zona del cerebro que mapea la sensación de ese brazo, y el episodio no tiene nada que ver con la postura. Una cosa más que vale la pena saber, los síntomas del derrame generalmente son unilaterales porque cada hemisferio cerebral controla y siente el lado opuesto de tu cuerpo. Cuando ambas manos se entumecen de forma pareja, eso apunta más frecuentemente a problemas en la columna cervical, pero un entumecimiento unilateral repentino que se resuelve después de unos minutos es una razón poderosa para buscar evaluación de AIT y riesgo de derrame. La tercera señal es la pérdida súbita de coordinación, lo que las personas describen como caminar borracho sin haber tomado alcohol. Estás en una superficie plana y familiar y de repente tu pie cae en el lugar equivocado. Tu pierna se siente débil o como de goma, o tambaleas contra la pared por un segundo. O te golpea una sensación de giro violento que te hace agarrar una silla o el marco de la puerta, aunque no estabas girando, no moviste la cabeza bruscamente y no acabas de levantarte de la cama. La parte de tu cerebro que te mantiene equilibrado y coordina el movimiento fluido se llama cerebelo. Está en la parte baja y posterior de tu cráneo, como un pequeño cerebro adicional. Constantemente calcula dónde está tu cuerpo en el espacio y con qué fuerza debe disparar cada músculo para que camines recto en lugar de zigzaguear. El cerebelo recibe su suministro de sangre de arterias que suben por los huesos del cuello hacia la parte posterior de la cabeza, lo que los médicos llaman el sistema vértebro-basilar. Si el flujo sanguíneo en esas arterias cae bruscamente, incluso por unos segundos, el cerebelo básicamente falla. Eso es cuando de repente te desvías hacia un lado, das un paso en falso o sientes un mareo violento sin razón obvia. En la práctica clínica hay un patrón que se repite. Las personas descartan estos episodios diciendo que fueron los zapatos, que estaban cansados, que tal vez fue la presión, y solo descubren más tarde que fueron ataques transitorios cerebelosos. El mareo benigno generalmente tiene un desencadenante claro: girarse en la cama, mover la cabeza rápidamente, una condición conocida del oído interno. Pero un mareo intenso espontáneo más cualquier dificultad para caminar recto debe tratarse como un posible AIT hasta que un médico descarte una causa vascular. La cuarta señal está en el habla. Antes de continuar, quiero ser claro sobre algo. Si ocasionalmente no puedes recordar el nombre de tu vecino o momentáneamente olvidas la palabra para una cosa del hogar, eso no es una señal de derrame. Es un momento de bloqueo normal que ocurre más cuando estás cansado o estresado. Lo que preocupa a los neurólogos es algo bastante diferente. Cuando tu habla de repente se descompone tan gravemente que incluso tú sientes que algo está seriamente mal. Hay dos áreas principales del habla en el cerebro de la mayoría de las personas, ambas generalmente en el hemisferio izquierdo. Una área ayuda a formar palabras y enviar instrucciones claras a los músculos de la lengua, los labios y la mandíbula. Cuando esa región pierde flujo sanguíneo, puedes entender todo lo que te dicen. Sabes lo que quieres responder, pero no puedes sacar las palabras. Salen arrastradas, cortadas o atascadas. La otra área ayuda a comprender el habla y a organizar tus propias frases para que tengan sentido. Cuando esa zona tiene problemas, una persona puede hablar con fluidez, pero decir completos disparates, y puede que no entienda frases simples que le dirijan. Si cualquiera de esos problemas del habla aparece de repente y luego desaparece después de unos minutos, eso es clásico de un AIT, no de que estabas cansado. No puedes ignorar el habla rota solo porque se autocorrigió. Es como que la alarma de tu casa suene, se detenga sola y decidas que probablemente no fue nada. La quinta señal es la menos obvia y la que más sorprende a las personas. Es una combinación de ciertos cambios en la piel más dolores de cabeza nuevos e inusualmente fuertes. Y cuando la describes así, parecería que no tiene nada que ver con el cerebro. Pero lo que ocurre por dentro es una de las conexiones más importantes que la medicina moderna ha documentado. El cambio en la piel es el vitiligo, manchas de piel pálida o completamente blanca donde las células productoras de pigmento han dejado de funcionar. El vitiligo es un proceso autoinmune, lo que significa que el sistema inmunológico comienza a atacar las propias células de pigmento como si fueran extrañas.
Cuando tu sistema inmunológico se descontrola de esa manera, con frecuencia no se detiene en un solo órgano. En muchas personas, ese mismo proceso autoinmune puede inflamar silenciosamente el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Ese revestimiento interno se llama endotelio. Es una capa de células microscópicamente delgada que recubre el interior de cada arteria como una superficie antiadherente perfectamente lisa. Cuando el endotelio está sano, los componentes de la sangre se deslizan y nada se adhiere realmente. Cuando está dañado por la inflamación, se vuelve rugoso y cicatricial, y las cosas comienzan a pegarse: colesterol, plaquetas, proteínas inflamatorias, formando las semillas de las placas y los coágulos con el tiempo. El vitiligo solo no te condena a un derrame, pero si además desarrollas dolores de cabeza frecuentes e inusualmente intensos que no encajan con tu patrón habitual, esa combinación merece una evaluación vascular completa, no un enfoque de espera y observación. Hay algo que vale la pena entender sobre la edad, y no en la forma simple en que escuchas en las reuniones familiares. El riesgo de derrames sí aumenta significativamente después de los 50 años, y se duplica aproximadamente con cada década adicional. En los adultos mayores, las causas dominantes tienden a ser la arteriosclerosis, el acúmulo de placa, junto con la presión arterial alta de larga data y los problemas del ritmo cardíaco. Pero alrededor del 10 al 15% de los derrames ocurren en personas menores de 45 años. En esos pacientes más jóvenes, los registros muestran diferentes causas: malformaciones vasculares congénitas, aneurismas, trastornos de coagulación, enfermedades autoinmunes y traumatismos en la cabeza o el cuello. Algo más que vale la pena entender: la velocidad del daño vascular por los mismos factores de riesgo cambia con la edad. Después de los 40, la acumulación de placa y el daño endotelial por cosas como el tabaquismo, el azúcar alto o la presión alta tienden a avanzar aproximadamente al doble de la velocidad que en los 30. Por eso, los médicos son más directos sobre el control de los factores de riesgo a medida que los pacientes avanzan hacia los 40 y 50 años. Ahora llegamos a la parte más práctica de todo lo que estamos hablando. ¿Qué haces si ya has tenido, aunque sea uno de esos 5 episodios de advertencia, incluso si fue pequeño y desapareció en menos de 10 minutos? Tienes aproximadamente 72 horas donde todavía se puede hacer mucho para prevenir un derrame completo. El objetivo no es entrar en pánico, tampoco es desperdiciar esa ventana. Los especialistas en derrame señalan con frecuencia lo importante que es no estar completamente solo después de un posible ataque transitorio. Vale la pena planificarlo con tu familia y con tu médico, especialmente si vives solo. Si ocurre otro episodio más serio y de repente no puedes hablar o moverte, necesitas que otra persona pueda verlo, llamar a los servicios de emergencia y llegar hasta ti rápidamente. Muchas personas encuentran útil contarle a alguien cercano lo que ocurrió y asegurarse de que alguien pueda comunicarse con ellas fácilmente durante los próximos días. Las guías de manejo del derrame también desaconsejan conducir después de un posible AIT. Perder la visión o el control de un brazo durante unos segundos a alta velocidad es potencialmente fatal para ti y para todos a tu alrededor. Vale la pena hablar con anticipación con tu médico sobre qué plan de transporte tiene sentido en tu caso si algo así llegara a ocurrir, para que no te veas tentado a manejar solo en ese momento. Verificar la presión arterial suele estar entre los primeros pasos en casi cualquier situación aguda. Si tú o alguien cercano puede medirla, y el número superior, la presión sistólica, está alrededor de 180 o más, y el número inferior, la diastólica, está alrededor de 110 o más, eso encaja con el cuadro de una crisis hipertensiva, no simplemente presión elevada. Una crisis así es en sí misma una señal de advertencia fuerte de derrame, y llamar a los servicios de emergencia de inmediato es lo que las guías estándar generalmente recomiendan. Consulta a tu médico explícitamente sobre ese umbral para que sepas de antemano cuándo tratarlo como una emergencia. Una regla de la medicina del derrame es estricta. Nunca empieces a tomar medicamentos para diluir la sangre, como la aspirina, anticoagulantes o similares, por tu cuenta, basándote en el consejo de un amigo o en algo que leíste en Internet. Hay 2 tipos principales de derrame:
el isquémico, donde un vaso está bloqueado, y el hemorrágico, donde un vaso está sangrando. Diluir la sangre puede ayudar en ciertas situaciones isquémicas, pero en un derrame hemorrágico puede hacer que el sangrado sea más rápido y más grande, lo que puede matar a una persona más rápidamente. La única manera de distinguir entre ellos de forma confiable es con imágenes cerebrales, generalmente una tomografía computarizada en un hospital. Ningún médico puede mirar a alguien y estar 100% seguro de qué tipo está ocurriendo sin una tomografía. Así que, en lugar de automedicarte, el movimiento correcto es buscar evaluación y dejar que un equipo médico decida. Mientras esperas ayuda o en el camino hacia la atención, la posición del cuerpo importa. Acostarse es generalmente mejor que estar sentado muy erguido, porque ayuda al flujo sanguíneo hacia el cerebro. Muchos clínicos sugieren una posición cómoda y plana con las piernas ligeramente elevadas por encima del nivel del pecho para apoyar la circulación y aliviar el trabajo del corazón. La cabeza debe estar en posición neutral, ni doblada bruscamente hacia adelante ni echada hacia atrás, para que los vasos del cuello no queden comprimidos. También es prudente evitar fumar, beber alcohol o exponerse a baños o duchas muy calientes en ese momento, ya que la vasodilatación repentina en una circulación ya inestable puede empeorar las cosas. Tener una lista escrita de todos los medicamentos que tomas regularmente, guardada en un lugar fácil de encontrar, es un pequeño paso que puede ahorrarle minutos preciosos a los equipos de emergencia. Algo que muchas personas entienden mal. Si pasan 72 horas y no ocurre ningún episodio nuevo, eso no significa que estás fuera de peligro. Significa que se te dio una segunda oportunidad y todavía necesitas usarla. Hay 3 evaluaciones que es muy razonable pedir en tu próxima visita médica si has tenido cualquiera de estas señales de advertencia. Cada una mira una pieza diferente del rompecabezas del derrame. La primera es una ecografía especializada de las arterias del cuello, llamada ecografía Doppler de carótidas. A diferencia de una ecografía básica que solo muestra la estructura, la ecografía Doppler muestra tanto la anatomía de la arteria como el flujo de sangre a través de ella, incluyendo si el flujo se acelera y se vuelve turbulento en un segmento estrecho. Si la arteria carótida está estrechada más de aproximadamente el 70% por una placa, los médicos lo llaman estenosis hemodinámicamente significativa, lo que significa que el estrechamiento es lo suficientemente severo como para perjudicar seriamente el flujo sanguíneo. En ese punto, la pregunta ya no es si ocurrirá un derrame, sino cuándo ocurrirá si nada cambia. Es por eso que los cirujanos pueden sugerir un procedimiento llamado endarterectomía carotídea, donde abren la arteria y extraen la placa. Suena dramático, pero en la práctica moderna es una cirugía de rutina que salva a decenas de miles de personas del derrame cada año. La segunda evaluación es un análisis de sangre llamado hemoglobina glucosilada, o HbA1c. Esta es la hemoglobina normal, la proteína que transporta oxígeno en tus glóbulos rojos, que tiene moléculas de azúcar adheridas. Cuanto más alta ha sido tu glucosa en sangre durante los últimos meses, más hemoglobina se vuelve recubierta de azúcar. Por eso esta prueba refleja tu glucosa promedio durante aproximadamente 3 meses, en lugar de solo una instantánea matutina como una glucosa en ayunas. No puedes obtener un buen resultado de HbA1c con un día perfecto antes del análisis. Es especialmente buena para detectar esa zona gris llamada prediabetes, donde el azúcar ha estado suficientemente alta durante suficiente tiempo como para dañar los vasos, pero nadie lo ha etiquetado todavía como diabetes. Los valores de corte son claros. Hemoglobina glucosilada por debajo del 5.7% es normal. Entre 5.7 y 6.4% es prediabetes. 6.5% o más generalmente encaja con diabetes. La tercera evaluación es el monitoreo de Holter del electrocardiograma. En términos simples, es un registro del ritmo cardíaco durante 24 horas. En lugar de un electrocardiograma de 10 o 20 segundos en la consulta, usas un pequeño dispositivo durante un día completo mientras realizas tu rutina normal. La razón es directa. Algunos problemas peligrosos del ritmo cardíaco van y vienen.
Pueden aparecer 1 o 2 veces al día durante unos segundos y ser completamente pasados por alto por un electrocardiograma de instantánea corta. El principal culpable del ritmo cardíaco para el derrame es la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, las cámaras superiores del corazón, las aurículas, dejan de latir de manera estable y organizada, y en cambio tiemblan caóticamente, a veces a ritmos de 300 a 400 contracciones por minuto. Cuando eso sucede, la sangre no se vacía suavemente de las aurículas. Se agita y se arremolina en lugar de fluir. Y en esa sangre que se arremolina, los coágulos se forman con mucha facilidad. Esos coágulos pueden salir disparados del corazón, viajar hacia el cerebro y alojarse en una arteria. Eso se llama derrame cardioembólico y tiende a ser severo. Muchas personas con fibrilación auricular no sienten síntomas dramáticos. En el mejor de los casos, notan latidos irregulares ocasionales, aleteos breves, o lo atribuyen al estrés o a la cafeína. El monitoreo de Holter es lo que detecta estos episodios ocultos. Si se encuentra fibrilación auricular, hay medicamentos bien estudiados llamados anticoagulantes que, cuando se prescriben y monitorean correctamente, pueden reducir el riesgo de derrame en esta condición en aproximadamente un 60 a 70%. Eso no es un resultado inevitable, es un riesgo sobre el que tú y tu cardiólogo pueden trabajar activamente. Si das un paso atrás y ves el cuadro completo, el derrame no es un rayo que cae de un cielo despejado. Es un evento predecible que casi siempre llega después de años de daño silencioso en los vasos y que frecuentemente se anuncia con anticipación. Ahora conoces los grandes avisos: ceguera breve en un ojo, entumecimiento o hormigueo repentino en un solo lado, pérdida abrupta de coordinación o ese caminar extraño sin haber bebido, descomposición súbita y grave del habla, y vitiligo combinado con dolores de cabeza nuevos e inusuales. Cualquiera de estas señales que aparezca por primera vez, aunque desaparezca en un minuto, es una razón para hablar urgentemente con un médico y preguntar sobre esas 3 evaluaciones: ecografía Doppler de carótidas, hemoglobina glucosilada y monitoreo Holter del electrocardiograma. En cuanto a la prevención, hay cosas que la investigación científica vincula a un menor riesgo de derrame. Mantener el azúcar en sangre en un rango saludable y detectar la prediabetes temprano protege el endotelio y desacelera el crecimiento de las placas. Controlar la presión arterial con la ayuda de tu médico sin simplemente bajarla a cualquier costo, sino evitando ambos extremos, reduce la carga sobre tus vasos y disminuye tanto el riesgo hemorrágico como el isquémico. Dejar de fumar con apoyo si lo necesitas elimina un asalto químico constante sobre tus arterias y reduce tu riesgo de derrame isquémico en un factor de 2 a 4 con el tiempo. Y lo más importante de interiorizar: no esperes a que los síntomas breves cerebrales desaparezcan por sí solos. En el mundo del derrame, tienes aproximadamente 72 horas para actuar. Aquí está lo que debes hacer después de este video. Si reconoces cualquiera de las 5 señales de advertencia en tu propia vida, incluso de hace meses, escríbelas en un papel y lleva esa lista al médico. No confíes en la memoria. Pregunta directamente si debería ser evaluado por ataques isquémicos transitorios, y si la ecografía Doppler de carótidas, la hemoglobina glucosilada o el monitoreo de Holter tienen sentido en tu caso. Si tienes factores de riesgo como azúcar alta, presión alta, tabaquismo o condiciones autoinmunes, usa lo que aprendiste hoy para tener una conversación más específica con tu médico sobre la prevención del derrame, en lugar de irte con todo está bien y sin ningún número concreto. La medicina existe para cambiar el curso de los eventos, no solo para documentarlos después. Y tú tienes ahora la información para ser parte activa de ese cambio. Si alguien que conoces roncó con fuerza anoche, o se levantó varias veces al baño en las últimas semanas, o dijo que se le nubló la visión un momento y que ya se le pasó, comparte este video con esa persona ahora mismo, no mañana, ahora. ¿Cuál de estas 5 señales te sorprendió más? ¿O reconociste alguna en ti o en alguien de tu familia? Escríbelo en los comentarios. Esa pregunta que dejes ahí puede ayudar a alguien más a tomar la decisión correcta a tiempo.